En este video conocerás la historia del primer álbum de la banda Cannibal Corpse, uno de los primeros que cimentaría el camino para lo que después se conocería como Brutal Death Metal. También representa el inicio de una de las bandas más influyentes del metal extremo, pero también el inicio de la censura debido a su portada y letras altamente explícitas. Este álbum tiene anécdotas interesantes como la colaboración del vocalista Glenn Benton de la banda Deicide, acusaciones de misoginia hacia la banda, y más aún la dedicatoria al primer caníbal estadounidense, cuya historia te contaré a lo largo de este video. A finales de la década de los 80 se funda la banda Cannibal Corpse en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos, en pleno auge por el crecimiento de la escena del death metal. Su primer demo lo lanzan en 1989, que incluía 5 canciones y el logotipo de la banda creado por su entonces vocalista Chris Barnes. Este demo fue bien recibido en el underground y contribuyó al conocimiento de la banda, que ese mismo año dio su primer concierto. Al poco tiempo, y gracias a la buena recepción que comenzaron a tener, al fin graban su primer álbum de estudio, en el legendario Morrison Recording de Tampa, Florida, junto al influyente productor Scott Burns, justo en el corazón de la importante escena del death metal de Florida, y en el mismo estudio donde se grabaron importantes álbumes para el género. De hecho, este álbum contó con la participación de Glenn Benton, vocalista de la banda originaria de Tampa, Florida, Deicide, que por cierto, unos meses antes habían lanzado su álbum debut, también grabado en el mismo estudio. El famoso arte de la portada del álbum Eating Back to Life muestra a un zombie devorándose a sí mismo en un cementerio, y tal vez sea una de las portadas más conocidas del metal extremo. Este trabajo fue creado por el artista Vincent Locke, que más adelante, como dato curioso, se convertiría en el creador de todas las demás portadas de los álbumes posteriores a la banda, incluso a pesar de los cambios de formación. Esta portada, por su contenido explícito, fue censurada en varios países, incluso por el título de las canciones, pero la recepción en el underground fue significativamente buena, añadiendo una gran cantidad de nuevos seguidores. El álbum fue escrito en Buffalo, Nueva York, y en una entrevista el vocalista Chris Barnes mencionó que mucho del sonido fue inspirado por bandas como Morbid Angel o Death, ambas de la escena del death metal de Florida, especialmente de álbumes como Altars of Madness, el álbum debut de Morbid Angel, del que incluso el bajista de Cannibal Corpse, Alex Webster, mencionó que es un álbum sorprendente, y el álbum Leprosy the Dead. Ambos también fueron grabados en el Morrison Recording. El álbum destaca por su rapidez y su sonido claramente tiene fuertes influencias del thrash. Las letras de las canciones tratan temas altamente explícitos y sangrientos, por lo que la portada estuvo censurada en Alemania, al grado en el que incluso en algunas partes del país está prohibida su reproducción, y la banda no tiene permitido tocar principalmente ciertas canciones de sus primeros álbumes. El vocalista Chris Barnes fue quien escribió todas las canciones y para hacerlo tomó inspiración de titulares de periódicos acerca de noticias trágicas, de ahí el porqué del nombre de los títulos tan impactantes. También se inspiró en películas de terror de la época para crear las tramas de algunas de las canciones. Esto le dio una atmósfera brutal al álbum y provocó que muchas personas ajenas al metal se escandalizaran o de plano se aterrorizaran con toda la atmósfera que generaba la banda. Por cierto, anteriormente hice un video hablando acerca de una de sus canciones más conocidas y de otras bandas, y te lo dejaré al final de este en una lista de reproducción. Por si fuera poco, haciendo juego con su nombre y la temática de su primer álbum, este fue dedicado a la memoria de Alfred Packer, conocido como el primer caníbal americano o también el caníbal de Colorado. Una historia que en su época y por la forma en que sucedieron los hechos llamó bastante la atención y ahora sabrás por qué. Alfred Packer nació en los Estados Unidos en 1842. A lo largo de su vida desempeñó trabajos como soldado durante la Guerra Civil estadounidense. Sin embargo, debido a sus ataques de epilepsia, terminó por ser dado de baja y posteriormente continuó con trabajos temporales como cazador, mozo de rancho, camionero o incluso minero. Pero, aunado a sus ataques epilépticos, también tenía la mala fama de ser mentiroso y ratero. En el mes de noviembre de 1873, un grupo de 20 hombres se dirigía a uno de los campos de oro ubicados en el estado de Colorado, luego de escuchar que allí encontraron grandes yacimientos, en plena época de la fiebre del oro.
Sin embargo, su entusiasmo y avaricia los llevaría a toparse con Alfred Packer. El tipo les preguntó a dónde se dirigían y al enterarse que iban rumbo a yacimientos de oro, se ofreció a llevarlos aprovechando que los hombres casi no conocían el lugar, y Packer argumentó ser un gran guía y conocedor del territorio. Para mala suerte de los exploradores, esto resultó ser falso, y pronto se perdieron por varias semanas, poniendo en riesgo sus vidas. Sus provisiones se agotaron y el grupo sobrevivía con la comida de los caballos, hasta que al borde del colapso los hombres llegaron a una aldea de nativos. Ahí permanecieron por un buen tiempo. Sin embargo, por el temor de perderse lo mejor del yacimiento, pronto comenzaron a planear su retorno a la expedición, por lo que el líder de los nativos les dio una ruta de sugerencia, que nuevamente fue rechazada por Packer. El grupo finalmente se dividió, y el grupo de Packer se adentró en la ruta equivocada, de la que solamente él logró salir con vida a pesar de tener múltiples heridas. Durante su recuperación, contó que se separó del grupo ya que se estaba quedando rezagado, por lo que uno de los miembros le dio un rifle, y después de ser abandonado, tuvo que sobrevivir comiendo raíces hasta que finalmente se topó con ayuda. Lo raro del caso es que el hombre no estaba tan desnutrido y cuando se embriagaba contaba historias contradictorias, además que tenía múltiples carteras. Packer fue interrogado debido a lo sospechoso de su historia, además que tenía cientos de dólares y cuando inició la expedición no tenía ni un centavo y describía comportamientos que eran extraños de sus compañeros. Justo cuando era interrogado, dos nativos entraron con tiras de carne humana. El hombre al ver esto se desmayó de la impresión y al recobrar el conocimiento comenzó a suplicar piedad. Es así como se conoció la verdad del asunto. Al principio, Alfred dio dos versiones, que aunque contradictorias en algunas partes, coincidían en que los hombres, conforme pasó el tiempo y la desesperación se apoderó de ellos, comenzaron a asesinarse y cometer canibalismo. Sin embargo, al momento de encontrarse los cuerpos, todos se encontraban juntos, por lo que se dedujo que en realidad Alfred les quitó la vida para robarles, y conforme pasaba el invierno y él estaba en un refugio, les cortaba la carne de vez en cuando para su consumo. Cualquiera que haya sido el caso de esta historia y de este hombre mentiroso y su misterioso caso de canibalismo, la banda Cannibal Corpse lo tomó como forma de sátira para incluirla en su primer álbum de estudio, que por cierto su baterista mencionó que es el álbum más especial de su carrera. You know, I'm always going to look at our first album. How can you not look at that as the most special? And really, arguably, probably the best, just because of it being the first album, you know. Y tú, si has escuchado este álbum, coméntanos qué te parece o cuál es tu canción favorita de esta banda. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este video si te gusta todo lo relacionado al mundo del rock y metal. Por mi parte, ha sido todo. Hasta la próxima.